Vamos a hablar de lo que está pasando con los Estados Unidos y el Fondo Monetario. Atención, porque el gobierno da a entender que falta poco para firmar el acuerdo, y mientras tanto Trump tuvo palabras muy elogiosas hacia el presidente Milei cuando justamente le preguntó en una conferencia de prensa. El corresponsal de La Nación, Rafa Matus Ruiz, le preguntó sobre este deseo que tiene el presidente Milei y el gobierno argentino de tener una libre comercio, un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no tienen un acuerdo de libre comercio con ningún país aún, pero algún tipo de acuerdo preferencial. Bueno, resulta que un argentino, Rafa Matus Ruiz, corresponsal de La Nación, le preguntó a Trump y obtuvo una respuesta que beneficia mucho al presidente argentino. Mirá. You met with Argentine President Javier Milei at CPAC. He wants to sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina? I'll consider anything, and Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. Yeah, well, look at things. Ahora es la primera señal explícita, muy abierta, de la posibilidad de un acuerdo comercial con la Argentina. No sabemos cómo sería este acuerdo comercial, no lo sabemos. Sabemos que para que exista el acuerdo del que está hablando Trump, se necesita, en primer lugar, está la barrera del Mercosur. La Argentina está en el Mercosur y no puede tener acuerdos como país mientras pertenezca al Mercosur. Y en segundo lugar, la aprobación de los dos congresos, del Congreso de los Estados Unidos, que tendría que aprobar un acuerdo de libre comercio con otro país, y del Congreso argentino, que también tendría que aprobar este acuerdo. O sea, hay escollo. Sin embargo, creo que la palabra de Trump es una palabra bienvenida en el gobierno después de estar esperando, o mientras estamos esperando, la definición del Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo, el del Fondo Monetario, que el gobierno va a tener que llevar al Congreso. El Congreso tiene que aprobarlo, Laura. Es así la mecánica, ¿verdad? Efectivamente, Lau, es así porque hay una ley que se impulsó durante el gobierno de Alberto Fernández, justamente para eso, para que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueda ser avalado por ambas cámaras del Congreso. La primera vez que se discutió un acuerdo del FMI fue en 2022. Durante el gobierno justamente de Alberto Fernández, y recordá que en ese momento el ministro de Economía era Guzmán. Sí, sí. Y allí, vos recordarás muy bien, que generó una gran batahola este acuerdo porque Máximo Kirchner no lo suscribió. Y de hecho lo rechazó en el recinto. Y eso generó el primer gran cisma dentro del gobierno de Alberto Fernández entre kirchneristas y el resto del peronismo, ¿no? Ahora no sabemos qué podría pasar. Hay conversaciones, digamos, tiene que mandarlo el gobierno, ¿no? Efectivamente, efectivamente lo tiene que mandar el gobierno, y lo más probable, Lau, es que esto salga aprobado, porque ya tenemos el apoyo a priori tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, línea dialoguista. Con lo cual ahí los votos estarían, por supuesto, con el argumento de que hay que darle al país gobernabilidad y, por supuesto, todas las garantías de que no vaya un default. Tenemos la suerte de tener a Rafa, recién lo nombramos 2 veces porque consiguió esta respuesta del presidente Trump. Está en Washington, con un frío, míralo, Rafa. Rafa, conseguiste una respuesta de la que se está hablando sin parar desde el momento en que habló Trump ahí en la conferencia de prensa. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes para vos. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, todavía es mañana aquí. Estamos cerca del mediodía. Ahí está, tenés 2 horas menos, tenés razón. Son las 10 y 20, ¿no? Por ahí. Hoy habla Trump en el Congreso, además. Sí, va a dar un discurso ante ambas cámaras del Congreso. No es el discurso del Estado de la Unión tradicional que dan los presidentes de Estados Unidos todos los años, porque Trump acaba de asumir, pero es una vieja tradición política aquí en Washington que cuando asume el presidente norteamericano, cuando hay una nueva administración,
el presidente de la Cámara de Representantes lo invita a brindar un mensaje con el mismo formato del discurso del Estado de la Unión, que sirve para que la nueva administración de alguna manera trace el camino hacia adelante. Trump va a llegar después de un mes muy agitado. Sí. Ha sido el presidente que ha firmado la mayor cantidad de órdenes ejecutivas en la historia de Estados Unidos. Acaba hoy de implementar aranceles para los principales socios comerciales del país, México, China y Canadá, desatando una nueva guerra comercial que ha derrumbado los mercados y ha acrecentado, arreciado los temores a una recesión global. Es una administración rupturista que ha generado muchísimos cambios en Estados Unidos en muy poco tiempo, y de eso seguramente y de todo lo que vendrá va a hablar esta noche el presidente Trump. A ver, tenemos un montón de temas con Rafa y lo aprovechamos porque además Rafa es economista, además de ser un gran corresponsal. Me interesa mucho lo que estás contando. Hay un tema de los aranceles que subió a México y Canadá del 25%, que hizo caer Wall Street como hace tiempo no caía, ¿verdad? O sea, digamos, es un día negro para los mercados. El derrape había comenzado ayer, María Laura, justamente en la conferencia de prensa donde le pregunté sobre la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con la Argentina, donde también hablamos de los aranceles. Hubo varias preguntas de los aranceles, Sí. Y él dijo que no había ya margen para seguir discutiendo con México y con Canadá hasta la implementación de los aranceles, que fue hoy a primera hora del día. Le pregunté también a Trump si tenía previsto hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que más temprano sí. ayer había dicho que todo era posible. Dijo que sí, pero Sí. no había ninguna llamada agendada entre Trump y Sheinbaum. Ahora se abre toda una nueva etapa de negociaciones, de discusiones entre México, Canadá y Estados Unidos, y también entre China y Estados Unidos, para ver cómo se sale de este embrollo. Pero lo cierto es que Trump ya comenzó a aplicar los aranceles. México y Canadá y China anunciaron represalias, desatando, como te decía, una nueva guerra comercial. Esto ha caído muy mal entre los inversores. Ayer la bolsa ya retrocedió. Hoy todos los índices bursátiles están en rojo. Todas las ganancias que habían mostrado los mercados, Wall Street, desde el triunfo de Donald Trump ante lo que algunos preveían iba a ser una agenda mucho más pro mercado, ya se han evaporado justamente por esta nueva arremetida proteccionista de Trump, que se supone va a llevar a una negociación, ¿no? Siempre con Trump él lo que busca es una negociación, traer a los países, a los mandatarios a una mesa de negociaciones para rediseñar los lazos comerciales de Estados Unidos. Lo que pasa es que nunca se sabe cómo van a terminar esas discusiones y, por lo tanto, ante esa incertidumbre estamos viendo lo que estamos viendo en los mercados bursátiles. Y sobre todo porque empieza hoy esto, ya está en vigor, digamos, ya está sucediendo, ¿no? Y lo que imaginábamos, Rafa, es que estas conversaciones con los países, estas negociaciones iban a suceder antes. Y lo que sucede, si el mercado está revolucionado, es que no afecta solo a los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene otra repercusión en otros mercados. Bueno, el principal impacto obviamente lo van a sentir paradójicamente los consumidores norteamericanos. Esto es algo que han advertido muchísimos economistas aquí en Estados Unidos, porque una política de aranceles siempre termina por trasladarse a los precios que pagan los consumidores. Ya se está hablando, por ejemplo, de un aumento, un salto en los precios de los automóviles, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Claro. Pero también para la región esto va a tener un impacto, María Laura. Ayer, Alfredo Cutiño, uno de los economistas principales de Moody's, una agencia calificadora de riesgo para la región, vaticinaba que México va a caer en recesión si persiste esta política de aranceles de Donald Trump. Y aquí en Estados Unidos la Reserva Federal de Atlanta, uno de los bancos regionales de la Reserva Federal, que realiza pronósticos sobre la economía, anticipaba que en este primer trimestre la actividad ya ha caído aquí en Estados Unidos debido, como te decía nuevamente, al parate en la actividad, al posible freno que se ve en la economía si es que persiste esta guerra comercial y es que perdure esta política de aranceles de Trump, que él siempre ha dicho no, él siempre ha sugerido que en realidad es como un primer paso para negociar. Trump ha puesto también muchísimo hincapié en que quiere que México y Canadá y China hagan más esfuerzos para frenar el tráfico de drogas en Estados Unidos. Detrás de toda esta maraña, esta nueva guerra comercial, hay toda una discusión acerca de los estragos que está haciendo el fentanilo, un opioide muy poderoso en muchas comunidades aquí de Estados Unidos. Han caído las muertes por sobredosis
de opioides, pero igual así la lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de drogas ha sido uno de los principales temas de campaña de Trump, y eso también explica un poco esta arremetida proteccionista que estamos viendo en la Casa Blanca. Que está trayendo, como estás aclarando, un montón de consecuencias que no son buenas. No solamente hablas de los mercados, estás hablando de la producción. Ahora nosotros, la Argentina, que tuvimos esta declaración de Trump donde había una disposición a hacer un acuerdo con la Argentina en realidad lo que necesita primero son hechos concretos en relación al aumento de los aranceles del aluminio y del acero. Sí, eso es un tema que viene, ya te diría, desde la presidencia de Mauricio Macri, ¿no? En la primera administración de Trump aquí en Washington, Trump aplicó aranceles al acero y al aluminio. Eso generó una discusión muy larga con los funcionarios de Mauricio Macri. Por entonces, una de las personas que lideraba la conversación era Mike Brown, que ahora está representando a la Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el directorio del BID. Lo mismo vamos a ver ahora, ¿no? Trump ha dejado muy en claro, con una catarata de elogios hacia Milei, que respalda al gobierno argentino, que quiere obviamente que le vaya bien al gobierno argentino, pero eso no necesariamente implica que va a exceptuar a la Argentina de su política de aranceles. Ya de hecho le preguntaron hace un tiempo en la Casa Blanca si la Argentina podía quedar afuera, y él dejó en claro que no. Esto a pesar de que el comercio bilateral entre la Argentina y Estados Unidos favorece a Estados Unidos, y que la Argentina ya sufre varias barreras arancelarias y pararancelarias. Sí. Hay un caso eterno, ¿no?, que viene desde hace años, por ejemplo, con las exportaciones de biodiesel de la Argentina y Estados Unidos, que están frenadas, ¿no? Obviamente la sintonía entre Milei y Trump augura una facilidad, si se quiere, para discutir este tipo de temas, pero no es una condición suficiente para decir o para garantizar que la Argentina va a quedar afuera del azote proteccionista de Trump. Esto que estás contando es muy importante, contando lo que había pasado en el gobierno de Macri, porque uno imagina que con este diálogo o esta simpatía que tiene Trump por el presidente Milei, habría una posibilidad de una excepción a estos aumentos de aranceles, pero vos decís que de ninguna manera, que va por otro carril, que él puede tener simpatía, empatía, puede estar aplaudiendo lo que hace el gobierno, pero sin embargo, en todo el tema arancelario, Trump es, bueno, va por otro camino, va por otro carril, es inflexible. Y no hay que olvidarse también que Trump es un hombre de negocios que se precia de ser un maestro en cerrar acuerdos, ¿no? Él siempre intenta llevar cualquier discusión a que haya un acuerdo, porque eso de alguna manera le da un poco más de brillo a su marca política, si se quiere, ¿no? Como te decía, creo que la afinidad política puede abrir puertas, puede facilitar discusiones, pero no necesariamente te va a garantizar que haya una solución favorable a la Argentina. Lo mismo con lo que dijo ayer respecto de la posibilidad de cerrar un acuerdo de libre comercio. Él fue, con el libre podríamos comercio, decir, un poco ambiguo, ¿no? Él dijo que lo va a considerar, que consideraría cualquier cosa, ¿no? Sí, es una respuesta que deja la puerta abierta a la posibilidad de que haya, ¿no?, una discusión en ese sentido con la Argentina. Pero también hace poco uno de sus principales asesores, Mauricio Flaver Carone, que es el enviado especial de Trump para América Latina, decía que él no veía que Trump tuviera intenciones de avanzar hacia tratados de libre comercio como ocurría, por ejemplo, en los 90, y veía con más posibilidades, por ejemplo, un acuerdo de inversión, ¿no? Sí. Bajándole un poco el tono a esto que dijo el presidente hace unas horas. Varias cosas que pasan simultáneamente en los Estados Unidos, y la más importante para el gobierno en estos momentos es el acuerdo con el Fondo Monetario, Rafa, que se sigue conversando, que por momentos pareciera que el gobierno anuncia que es inminente. ¿Qué información tenés? Mira, las personas que siguen muy de cerca la discusión acá entre la Argentina y el staff del fondo ven que ha habido avances concretos. Hace muy poquito hubo una llamada entre la número 2 del fondo, Guita Gopinar, que está muy involucrada en las y Luis discusiones Caputo, con la Argentina, ¿verdad? y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Sí, creo que no fue casualidad que el fondo y el gobierno hayan decidido revelar que esa llamada ocurrió, ¿no? Hay un contacto, te diría, casi a diario entre los funcionarios del Ministerio de Economía y el staff del fondo, pero ese fue un contacto de alto nivel que se difundió a sabiendas del impacto que eso puede tener, ¿no? Diría que hay claramente avances hacia un acuerdo final. No parece que hubiera
ninguna barrera insalvable para que se cierre el acuerdo entre la Argentina y el fondo. La discusión más espinosa, Sí. que es la misma discusión espinosa de siempre, es qué hacer con el dólar, qué hacer con la política cambiaria, ¿no? Al fondo le interesa muchísimo que la Argentina pueda acumular reservas, que el Banco Central acumule reservas y que sobre todo se protejan, ¿no? Se resguarden cualquier recurso que el fondo le entregue a la Argentina. Esto porque si el Banco Central puede sumar dólares, si las reservas aumentan, esto significa que la Argentina va a tener los dólares para pagar a futuro, ¿no?, la deuda con el FMI. El respaldo de Donald Trump despeja también incertidumbre acerca de si la Argentina va a tener la envergadura política necesaria aquí en Washington para cerrar el acuerdo. Y el anuncio del presidente Milei de que va a buscar el apoyo del Congreso, Sí. le brinda también más otro piné político, si se quiere, ¿no? Otro volumen político al acuerdo para ir al directorio ejecutivo del fondo diciendo, mire, tenemos el respaldo de Estados Unidos, tenemos el respaldo de todo el arco político de la Argentina, tenemos resultados concretos, la baja de la inflación, la reactivación de la economía, el superávit fiscal, como para lograr esa aprobación final. Dicho todo esto, María Laura, nada está dicho hasta que la última palabra está dicho y ningún acuerdo está cerrado hasta que se anuncie, ¿no? Entonces, Exactamente. creo que hay que esperar, pero debería salir, como dijo el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en las próximas semanas, antes de que se termine el primer cuatrimestre. En las próximas semanas, dijo, exactamente. Esperamos que eso suceda. Hay algo que quiero mostrarle a la gente, seguramente vos ya lo leíste, y es el diario Wall Street. Te cambio de tema, porque acá se está hablando de lo que dice Wall Street Journal, que es contra la designación del hijo, del gobierno, ¿no? ¿Por qué es tan crucial? Es lo que se pregunta Wall Street Journal en toda esta entrevista, en toda esta nota, digamos. Y bueno, no nos imaginamos escuchar este tema o leer sobre este tema en un diario americano. No sé si tiene repercusión esta nota que estamos viendo, Rafa. Sí, es una columna de opinión de Mary Anastasia O'Grady, que es la columnista especializada en América Latina del Wall Street Journal, que suele escribir sobre México, Colombia, Brasil y también mucho sobre la Argentina. Ha seguido mucho la Argentina y sigue con especial atención la presidencia de Javier Milei. La designación del hijo por decreto tuvo repercusión aquí en Estados Unidos, no solamente en esta columna de O'Grady en el Wall Street Journal, sino también, por ejemplo, Human Rights Watch emitió un comunicado criticando con bastante dureza la decisión que tomó el presidente Milei de saltearse los mecanismos institucionales previstos en la Argentina para la designación de jueces de la Corte Suprema y avanzar en una designación por decreto, ¿no? Esto también es algo que puso sobre relieve O'Grady en su columna. No es la única columna que ha escrito sobre Javier Milei, pero te diría que hay bastante consenso aquí en Estados Unidos acerca de esto que te mencionaba, ¿no? De que la designación por decreto del hijo ha sido una decisión que avanza en contra, ¿no?, de la institucionalidad y de los mecanismos previstos en la Argentina para la designación de jueces, que obviamente acarrea mucha polémica, ¿no? La misma, sí, te diría que ha generado en la Argentina. Sí, vos sabés que para los argentinos es fuerte cuando leemos los diarios y estamos entre los títulos, ¿no? Como pasó la semana pasada en New York Times sobre el escándalo cripto, digo, en general nos sacude, pero no tenemos dimensión de cuánto allí esto trae algún tipo de no sé, de debate, de discusión o pesa en algún tipo de círculo rojo americano. Bueno, Grady sí es una de las principales columnistas del Wall Street Journal y te puedo garantizar que todas las personas que siguen lo que ocurre en América Latina, como vos dijiste, el círculo rojo, un poco que está muy atento a los acontecimientos en la región, la leen con rigurosidad.
Rafa, espero que no sigas tomando frío allí, te agradezco muchísimo, siempre es un lujo tenerte y en este caso con esta pregunta perfecta de las que hiciste ahí en la conferencia de prensa de Trump, que trajo y trae y sigue trayendo tanta repercusión en Argentina. Muchas gracias, Rafa, por hablar con nosotros siempre. A ustedes, cuídense.